La piloto estadounidense es capturada. El mensaje resonó en las redes de comunicación enemigas con una celebración triunfal cuando fuerzas hostiles en un territorio desconocido de Europa del Este anunciaron el derribo de un F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense y la captura de su piloto durante una misión de reconocimiento. A sus 29 años, la capitana Leila Turner, con cabello oscuro y rizado que solía ocultar bajo su casco de vuelo, penetrantes ojos color avellana capaces de rastrear múltiples amenazas simultáneamente y manos capaces de pilotar aviones de combate en condiciones que dejaban en tierra a otros pilotos. Se había eyectado de su casa Avellana tras el impacto de un misil tierra-aire sobre territorio hostil. Las fuerzas enemigas habían presenciado su descenso en paracaídas, rodeado su zona de aterrizaje con una fuerza abrumadora y transmitido la confirmación de su captura a su estructura de mando con la clase de victoria propagandística que se obtiene al capturar con vida a un piloto estadounidense. Lo que esas fuerzas enemigas no sabían era que Leila Turner no había sido capturada. Se había posicionado exactamente donde debía estar para una misión que nunca había aparecido en ningún plan de vuelo oficial. El F-16 dañado, la eyección de emergencia y la aparente captura fueron elementos cuidadosamente orquestados de la infiltración de operaciones especiales más audaz en la historia moderna de la Fuerza Aérea. Cuando Leila apareció tras las líneas enemigas 72 horas después, portando suficiente munición para destruir toda la estructura de mando enemiga, las fuerzas que celebraban descubrirían que a veces lo más peligroso no es capturar a un piloto estadounidense. Es subestimar lo que ese piloto vino a hacer una vez que dejaste de buscarla. La capitana Leila Turner llevaba 7 años volando misiones de combate para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando se ofreció como voluntaria para una operación que los altos mandos inicialmente descartaron como imposible. Creció en el sur de Texas, hija de un oficial de mantenimiento de la Fuerza Aérea que dedicó su carrera al mantenimiento de aviones de combate operativos. Hila aprendió sobre aeronaves antes de saber conducir, comprendiendo la aerodinámica y los sistemas de combate gracias a una experiencia infantil que la mayoría de los pilotos no reciben hasta la escuela de vuelo. Ingresó en la Academia de la Fuerza Aérea a los 18 años, sobresalió en todos los requisitos académicos y físicos, y se graduó entre las mejores de su clase con un título en Ingeniería Aeroespacial. El entrenamiento como piloto de caza le había resultado natural. Sus instructores notaron que volaba con una comprensión instintiva de las capacidades de las aeronaves, algo que normalmente requería años de experiencia. A los 25 años, había completado múltiples despliegues de combate, pilotando F-16 Fighting Falcons en espacio aéreo hostil, realizando misiones de reconocimiento, apoyo aéreo cercano a fuerzas terrestres y operaciones de superioridad aérea contra sofisticadas defensas aéreas enemigas. Pero las capacidades de Leila iban más allá del pilotaje convencional. También había completado un entrenamiento de supervivencia que iba mucho más allá de los programas estándar de la Fuerza Aérea, presentándose como voluntaria en cursos normalmente reservados para personal de operaciones especiales. Había aprendido tácticas avanzadas de escape y evasión, habilidades de combate para operar en territorio hostil y conocimientos técnicos en demoliciones y sabotaje que la mayoría de los pilotos nunca adquirían. Su motivación no era la búsqueda de emociones fuertes. Era una preparación pragmática para la realidad. Los pilotos de caza que operaban en espacio aéreo hostil se enfrentaban al riesgo constante de ser derribados y sobrevivir en territorio enemigo hasta que llegara el rescate. Esa preparación resultaría invaluable cuando el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea le propuso una misión que parecía ficción. El coronel James Martínez, comandante de una unidad clasificada de operaciones especiales, había convocado a Leila a una sala de reuniones segura en un lugar no revelado. El capitán Turner Martínez comenzó: lo que voy a informarle es clasificado a niveles que requieren que firme documentación de seguridad adicional antes de proceder. Si decide no participar después de la sesión, no volverá a hablar de esto con nadie. ¿Entendido? Sí, señor. Martínez activó una pantalla segura que mostraba imágenes satelitales de instalaciones militares fuertemente fortificadas en territorio hostil.
Una nación de Europa del Este hostil a los intereses estadounidenses está construyendo una red avanzada de defensa aérea que amenaza las operaciones de la OTAN. La inteligencia indica que también están desarrollando capacidades de guerra cibernética que podrían comprometer toda nuestra infraestructura regional de comunicaciones militares. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Leila. Las instalaciones que desarrollan estas capacidades están demasiado defendidas para ataques aéreos convencionales. Detectan aeronaves entrantes y las derriban o las evacúan antes del impacto de las armas. La infiltración terrestre es imposible. El terreno y la seguridad lo hacen impenetrable para los equipos de operaciones especiales. Leila estudió las imágenes, anticipando el rumbo de esta sesión informativa. Señor, necesita que alguien entre en esas instalaciones cuando no esperan una infiltración. Correcto. Y la única forma de que alguien entre sin provocar respuestas defensivas es que el enemigo crea haber capturado a un piloto estadounidense cuyo avión acaba de derribar, lo que le hará sentir victorioso en lugar de amenazado. Leila lo entendió de inmediato. Quiere que me derriben deliberadamente, que las fuerzas enemigas crean que me han capturado y que luego realicen operaciones de infiltración y sabotaje desde dentro de su perímetro de seguridad. Más específicamente, queremos que realice una misión de combate sobre su territorio, que sufra daños legítimos por misiles tierra-aire, que se eyecte sobre una zona de aterrizaje que hemos seleccionado cerca de sus instalaciones principales y que les haga creer que han obtenido una victoria propagandística al capturar a un piloto estadounidense. Mientras celebran y procesan a su prisionero, usted realizará tareas de reconocimiento y establecerá posiciones para una operación de sabotaje contra sus instalaciones de mando. Martínez mencionó planes tácticos. Integraremos equipo especializado en su equipo de vuelo que parece un kit de supervivencia estándar, pero que en realidad contiene demoliciones avanzadas, equipo de comunicaciones y sistemas de armas. Le informaremos sobre la distribución de las instalaciones, los protocolos de seguridad y los objetivos principales. Y posicionaremos los recursos de extracción para sacarlo una vez completada la misión. Y si algo sale mal, si logran capturarme antes de que pueda ejecutar la misión, se convertirá en prisionero de guerra, con todos los riesgos que ello conlleva. Esta misión no tiene autorización oficial. Si lo capturan, el gobierno estadounidense negará cualquier conocimiento del plan operativo. Será tratado como un piloto derribado durante un reconocimiento legítimo, nada más. Leila absorbió los riesgos, la audacia y el impacto potencial. Señor, ¿cuáles son las probabilidades de éxito? Honestamente, estimamos un 40% de probabilidad de éxito total de la misión, un 30% de probabilidad de éxito parcial con una extracción exitosa, un 20% de probabilidad de éxito parcial con una extracción fallida, un 10% de probabilidad de fracaso de la misión con una extracción exitosa y un 10% de probabilidad de captura o muerte. No son grandes probabilidades, señor. No lo son. Por eso esta misión es completamente voluntaria. Puedes declinar sin que tu carrera ni tu reputación se vean afectadas. Leila volvió a estudiar las imágenes satelitales, analizando los desafíos y oportunidades tácticos. Entonces tomó una decisión que definiría su carrera y que potencialmente salvaría miles de vidas al evitar que ciberataques hostiles amenazaran las operaciones de la OTAN. Señor, me ofrezco como voluntaria para la misión. ¿Cuándo empezamos a planificar? Siguieron 3 semanas de preparación intensiva. Leila estudió la distribución de las instalaciones hasta que pudo navegarlas con los ojos vendados. Se entrenó con expertos en demoliciones sobre la colocación de cargas que destruirían infraestructura crítica. Aprendió técnicas avanzadas de escape y evasión específicas del terreno donde operaría. Memorizó los protocolos de seguridad del enemigo, las estructuras de mando y los horarios de los cambios de turno que crearían oportunidades de infiltración. Modificó su equipo de vuelo con equipo especializado, demoliciones camufladas como suministros de supervivencia, dispositivos de comunicación encriptados ocultos en equipos de radio estándar y sistemas de armas compactos que parecían ser balizas de emergencia.
Su traje de vuelo contenía bolsillos ocultos con herramientas, ganzúas y el equipo técnico necesario para operaciones de sabotaje. El informe de la misión fue preciso. Leila pilotaría un F-16 en una misión de reconocimiento autorizada sobre territorio hostil. En un punto predeterminado, maniobraría dentro del alcance de una batería de misiles tierra-aire específica que, según la inteligencia, impactaría su aeronave. Recibiría daños por misiles aparentemente legítimos, pero no catastróficos de inmediato, lo que le permitiría controlar su punto de eyección. Se eyectaría sobre una zona de aterrizaje a aproximadamente 3 kilómetros del objetivo principal. Las fuerzas enemigas responderían a su aterrizaje en paracaídas, rodearían su posición e intentarían capturarla. Permitiría el contacto inicial, simulando que intentaba evadir, pero finalmente fracasaría ante la abrumadora mayoría. Una vez que las fuerzas enemigas creyeran haberla capturado con éxito, sería transportada a su centro de mando para interrogarla y explotar su propaganda. Durante ese transporte o procesamiento inicial, escaparía de la custodia, se ocultaría dentro del complejo de instalaciones y realizaría reconocimiento para identificar objetivos óptimos de sabotaje. En un momento predeterminado, 72 horas después de la eyección, ejecutaría demoliciones simultáneas contra el centro de guerra cibernética, el nodo de comando de defensa aérea y el centro principal de comunicaciones de la instalación. La destrucción coordinada pondría a prueba sus capacidades emergentes, creando al mismo tiempo el caos que le permitiría escapar de la instalación. Helicópteros de extracción se posicionarían para rescatarla una vez que alcanzara los puntos de concentración designados fuera del perímetro de seguridad inmediato de la instalación. Toda la operación requería precisión en el tiempo, una ejecución impecable y capacidades que la mayoría de los pilotos simplemente no poseían. Pero Leila se había entrenado precisamente para este tipo de misión, y comprendía que evitar que las capacidades cibernéticas hostiles amenazaran a las fuerzas de la OTAN valía la pena correr riesgos extraordinarios. La misión se lanzó un martes por la mañana desde una posición operativa avanzada. El F-16 de Leila despegó como parte de un paquete de reconocimiento normal. Nada en el plan de vuelo indicaba nada inusual sobre su aeronave específica o el perfil de la misión. Voló a 28.000 pies sobre el espacio aéreo internacional, realizando un reconocimiento legítimo mientras monitoreaba las redes de defensa aérea enemigas. En el punto predeterminado, ajustó su trayectoria de vuelo para entrar en espacio aéreo hostil por un corredor que la situaría dentro del alcance de la batería de misiles específica que la inteligencia había identificado. Su sistema de alerta de amenazas se activó como se esperaba. El radar enemigo había fijado su aeronave. Continuó su trayectoria de vuelo, sabiendo que las maniobras evasivas impedirían el ataque controlado que necesitaba. El misil tierra-aire se lanzó, acelerando hacia su aeronave a Mach 3. Leila esperó hasta el último momento, permitiendo que el misil se acercara lo suficiente como para que el daño pareciera legítimo, pero manteniendo el control suficiente para ejecutar su plan de eyección. La espoleta de proximidad del misil detonó a 50 metros de su aeronave. La metralla destrozó la sección de cola de su F-16, provocando una falla hidráulica inmediata y la pérdida de control. Pero el daño no fue catastrófico, exactamente como estaba previsto. Leila luchó contra la aeronave dañada durante aproximadamente 90 segundos, dando la impresión de que intentaba mantener el control y posiblemente regresar a territorio amigo. Las comunicaciones enemigas estarían monitoreando sus transmisiones de emergencia, escuchándola informar sobre los daños y el deterioro de su situación. Al llegar al punto predeterminado, justo sobre su zona de aterrizaje, inició la eyección. El motor del cohete se encendió, impulsándola lejos del F-16 que se desintegraba. Su paracaídas se desplegó automáticamente y comenzó su descenso hacia territorio hostil mientras las fuerzas enemigas observaban y celebraban el éxito del combate. A través del arnés de su paracaídas, Leila pudo ver los vehículos enemigos que se dirigían hacia su punto de aterrizaje previsto.
Habían rastreado su descenso y se estaban posicionando para capturarla inmediatamente después del aterrizaje. Aterrizó en un terreno accidentado a aproximadamente 3 kilómetros de la instalación objetivo. Su entrenamiento se puso en marcha de inmediato. Se aseguró el paracaídas, activó su baliza de emergencia, como era de esperar para las fuerzas enemigas, y comenzó a alejarse de la zona de aterrizaje con la apariencia de alguien que intenta evadir, pero sin conocimiento específico de las rutas de escape óptimas. Las fuerzas enemigas alcanzaron su posición en 8 minutos, más rápido de lo que la inteligencia había predicho, lo que creó complicaciones inmediatas. Estaba rodeada por aproximadamente 20 soldados hostiles antes de que se hubiera alejado más de 400 metros de su lugar de aterrizaje. Este era el momento crítico. Necesitaba aparentar que intentaba escapar, y al mismo tiempo, permitir la captura, un delicado equilibrio que requería una actuación cuidadosamente calibrada. Sacó su pistola reglamentaria y disparó tiros de advertencia que demostraban que estaba armada y se resistía, pero evitó con cuidado alcanzar al personal enemigo. Se movía tácticamente, utilizando el terreno como cobertura, simulando entrenamiento militar, pero sin ejecutar tácticas de combate avanzadas que sugirieran capacidades de operaciones especiales. Las fuerzas enemigas respondieron con una fuerza abrumadora, rodeando su posición y finalmente obligándola a una situación en la que una resistencia continua requeriría fuerza letal. No podía justificar el uso de fuerza contra el personal. Necesitaba creer que simplemente era una piloto derribada que intentaba evadir la captura. Les permitió acortar la distancia, con aspecto exhausto tras su intento de escape, y levantó las manos en señal de rendición cuando una resistencia continua habría significado recurrir a la fuerza letal. Los soldados enemigos se acercaron con cautela, aseguraron sus armas y le ataron las manos a la espalda. Registraron su equipo, encontrando equipo estándar de supervivencia para pilotos y nada que indicara que era algo más que lo que aparentaba. Sus comunicaciones por radio, que Hila comprendía gracias a su formación en idiomas extranjeros, fueron un éxito. Piloto estadounidense capturado. Capitana, sin lesiones, transportada a las instalaciones para su procesamiento. La subieron a un camión militar y emprendieron el viaje hacia las instalaciones de comando, justo donde Leila necesitaba estar. Durante el transporte de 30 minutos, evaluó a sus captores y sus protocolos de seguridad. Los guardias se mostraron profesionales, pero cada vez más relajados. Creían que su arduo trabajo había terminado, que habían capturado con éxito a una valiosa prisionera que ya estaba segura y no representaba una amenaza. Esa suposición resultaría fatal. Llegaron a las instalaciones de comando, un extenso complejo de edificios modernos rodeado de sofisticadas barreras de seguridad, vigilancia electrónica y puestos de control militares. Hila fue llevada a un área de procesamiento donde los oficiales de inteligencia comenzarían a explotar a su piloto estadounidense capturado. Allí fue donde realmente comenzó su misión. La sala de interrogatorios era exactamente como se había descrito en los informes de inteligencia. Paredes de hormigón, mesa de metal, sillas básicas y equipo de monitoreo. 2 oficiales de inteligencia entraron, confiados en su ventaja sobre un piloto capturado que acababa de experimentar el trauma de ser derribado y capturado. Lo que no sabían era que Hila había sido entrenada por algunos de los mejores instructores de resistencia a interrogatorios del mundo, que había estudiado técnicas de interrogatorio enemigas específicamente para esta misión y que necesitaba mantener su cobertura durante aproximadamente 6 horas mientras buscaba la oportunidad de escapar. El interrogatorio siguió patrones predecibles: confirmación de identidad, detalles de la misión, capacidades de la aeronave e intentos de explotar el estrés psicológico de la captura. Leila proporcionó información consistente con la de alguien que había sido derribado durante un reconocimiento legítimo. Nada clasificado más allá de lo que sus captores pudieron inferir de fuentes públicas, pero la cooperación suficiente para hacerles creer que estaban explotando con éxito a su prisionera. Después de 3 horas, se tomaron un descanso y la trasladaron a una celda de detención mientras analizaban sus respuestas y preparaban preguntas de seguimiento.
La celda de detención estaba en una zona de menor seguridad de las instalaciones, protegida con cerraduras electrónicas y patrullas periódicas de guardia, pero sin la vigilancia intensiva de las salas de interrogatorio. Esta era la oportunidad que Hila había estado esperando. Había pasado las 3 horas de interrogatorio manipulando sutilmente sus ataduras de plástico, utilizando técnicas que las aflojaban gradualmente sin esfuerzo visible que alertara a sus interrogadores. Cuando los guardias la colocaron en la celda de detención y cerraron la cerradura electrónica, ya se preparaba para escapar. Utilizando herramientas ocultas en su traje de vuelo que habían sobrevivido al registro superficial, sus captores buscaban armas y equipos de comunicación, no ganzúas camufladas como botones del uniforme. Desactivó la cerradura electrónica en 20 minutos. Salió de la celda de detención hacia un pasillo de mantenimiento que, según informes de inteligencia, rara vez patrullaba. Moviéndose con el silencio táctico propio de un extenso entrenamiento, se dirigió por las instalaciones utilizando los planos que había memorizado durante la preparación de la misión. Sus objetivos eran claros: llegar al centro de guerra cibernética, al nodo de mando de defensa aérea y al centro de comunicaciones de la instalación. Realizar demoliciones calibradas con precisión que destruyeran equipo crítico, evitando bajas que crearan oportunidades de propaganda. Y ejecutar la demolición simultáneamente para maximizar el impacto y crear confusión que facilitara su escape. Le quedaban 68 horas hasta la ventana de ejecución prevista. Tiempo que emplearía en realizar reconocimientos, confirmar la ubicación de los objetivos y establecer posiciones de ocultación dentro del extenso complejo de instalaciones. Lo que siguió fueron 72 horas de las operaciones encubiertas más intensas que Leila había experimentado jamás. Moviéndose a través de una instalación hostil rodeada de cientos de efectivos enemigos. Utilizando espacios de mantenimiento y corredores de servicios públicos para pasar desapercibida. Accediendo a zonas seguras, utilizando credenciales robadas y experiencia técnica, y colocando gradualmente cargas de demolición que mejorarían las capacidades emergentes de la instalación. Vivía con un mínimo de agua y barras energéticas ocultas en su equipo de supervivencia. Dormía en espacios de mantenimiento ocultos entre operaciones de reconocimiento. Monitoreaba las comunicaciones enemigas con su equipo de radio oculto, rastreando las patrullas de seguridad e identificando patrones de patrulla que creaban ventanas de movimiento. La segunda noche, accedió al Centro de Guerra Cibernética, una moderna instalación equipada con equipos informáticos avanzados, que desarrollaba capacidades para interrumpir las comunicaciones de la OTAN. Colocó cargas huecas que destruirían servidores y equipos, evitando daños estructurales que pudieran perjudicar al personal que trabajaba en las zonas adyacentes. A la tercera mañana, se infiltró en el nodo de mando de defensa aérea, la instalación que coordinaba las sofisticadas baterías de misiles que amenazaban a los aviones de la coalición. Colocó demoliciones contra sistemas de radar y equipos de comunicaciones críticos que cegarían toda la red regional de defensa aérea. Esa tarde, completó su objetivo final: el principal centro de comunicaciones que conectaba la instalación con estructuras de mando enemigas más amplias. Destruir este nodo aislaría la instalación, les impediría informar del ataque y les daría tiempo crucial para la extracción. Con todas las demoliciones posicionadas y listas para su ejecución simultánea, Leila se preparó para la fase final: escape y extracción. Exactamente a las 23 horas, 72 horas después de su eyección inicial, Leila activó la secuencia de demolición. La instalación estalló en explosiones coordinadas en 3 áreas críticas. Los servidores y equipos del Centro de Guerra Cibernética detonaron en una destrucción en cascada que echó por tierra años de trabajo de desarrollo. El nodo de mando de defensa aérea explotó con cargas de precisión que destruyeron sistemas de radar y equipos de comunicaciones valorados en cientos de millones de dólares. El centro de comunicaciones se desintegró, cortando la conexión de la instalación con las estructuras de mando externas. El caos consumió la instalación mientras el personal respondía a múltiples emergencias simultáneas. Creyendo estar bajo ataque de fuerzas externas en lugar de darse cuenta de que la destrucción provenía de su propio perímetro de seguridad,
Leila aprovechó el caos tal como lo había planeado. Mientras las fuerzas de seguridad se movilizaban para responder a las explosiones y buscar atacantes externos, ella avanzó por las instalaciones, presa del pánico, hacia la valla perimetral que había identificado durante su reconocimiento. Cruzó la valla utilizando herramientas de demolición de su equipo oculto, adentrándose en terreno accidentado más allá de la zona de seguridad inmediata de las instalaciones. Tras ella, las instalaciones ardía con una destrucción que tardaría meses en repararse y que debilitaría sus emergentes capacidades cibernéticas y de defensa aérea. Llegó al primer punto de concentración de extracción 40 minutos después de las demoliciones. Helicópteros de extracción, MH-60 de operaciones especiales que se habían posicionado en espacio aéreo internacional, esperando su señal, cruzaron a territorio hostil a baja altitud, evadiendo la red de defensa aérea, ahora cegada, que acababa de destruir. Encontraron a Leila esperando en las coordenadas designadas, monitoreando con calma las comunicaciones enemigas, que aún intentaban comprender qué había sucedido con sus instalaciones. El piloto del helicóptero la miró con asombro. Capitán Turner, monitoreamos las comunicaciones enemigas, celebrando su captura hace 3 días. Dijeron que lo habían derribado y hecho prisionero. ¿Cómo demonios sigue aquí de pie después de haber destruido toda su instalación de comando? Hila sonrió mientras subía al helicóptero. Capturaron exactamente a quien necesitaba que capturaran. Simplemente no entendieron lo que eso significaba hasta que fue demasiado tarde. El vuelo de regreso a territorio amigo tomó 90 minutos, cruzando un espacio aéreo hostil que ahora era caótico con fuerzas enemigas tratando de responder a un ataque devastador que no habían visto venir. Cuando Leila aterrizó en la base de operaciones avanzada, fue recibida por el coronel Martínez y un general de alto rango de la Fuerza Aérea al que nunca había visto. El general la observó durante un largo momento. Capitán Turner, acabo de revisar los informes posteriores que indican que fue derribado, capturado, escapó de la custodia, realizó 72 horas de operaciones encubiertas en solitario en una instalación hostil, destruyó 3 nodos objetivos críticos simultáneamente y fue extraído con éxito sin bajas. ¿Es correcto? Sí, señor. Misión completada. Capitán, lo que acaba de lograr nunca será reconocido oficialmente. El enemigo cree que sus instalaciones fueron atacadas por algún tipo de fuerza de operaciones especiales. Nunca sabrán que creían haber capturado a un solo piloto de la Fuerza Aérea. Pero quiero que sepa que acaba de impedir capacidades cibernéticas y de defensa aérea que habrían amenazado a miles de efectivos de la coalición. Ha salvado vidas e impedido capacidades que podrían haber cambiado el equilibrio de poder en toda esta región. Las consecuencias de la misión de Leila repercutieron en la planificación militar de maneras que permanecieron clasificadas durante años. El Centro de Guerra Cibernética destruido estableció capacidades hostiles con un respaldo estimado de 3 a 5 años. El nodo de comando de defensa aérea destruido creó una vulnerabilidad en las defensas enemigas que las fuerzas de la coalición explotaron para obtener una ventaja estratégica. El centro de comunicaciones demolido aisló las estructuras de comando enemigas de maneras que degradaron su efectividad operativa en toda la región. Pero quizás lo más significativo es que el éxito de Leila demostró que las suposiciones convencionales sobre las capacidades de los pilotos eran peligrosamente limitadas. La idea de que los pilotos de combate eran simplemente operadores de aeronaves que se volvían indefensos y eran derribados, que carecían de la capacidad de entrenamiento o la experiencia táctica para realizar operaciones terrestres, se había demostrado catastróficamente errónea. En 18 meses, la Fuerza Aérea había implementado nuevos programas de entrenamiento para pilotos de combate que incorporaban habilidades avanzadas de supervivencia, tácticas de escape y evasión, e incluso técnicas básicas de sabotaje. El reconocimiento de que los pilotos que operaban en espacio aéreo hostil necesitaban capacidades más allá del vuelo transformó la forma en que el servicio preparaba al personal para las operaciones de combate. Leila fue ascendida a mayor y se le ofrecieron puestos en planificación de operaciones especiales que aprovecharían su combinación única de experiencia en aviación y capacidades de combate terrestre.
Aceptó un puesto para entrenar a la próxima generación de pilotos de combate en el programa ampliado de supervivencia y resistencia. Años después, cuando habló en la Escuela de Armamento de la Fuerza Aérea sobre operaciones de combate en territorio hostil, reflexionó sobre su misión sin revelar ningún detalle clasificado. Cuando me derribaron en territorio hostil, las fuerzas enemigas celebraron porque creyeron haber capturado a un piloto estadounidense, lo que les hizo sentir victoriosos en lugar de amenazados. Lo que no entendían era que ser subestimada, ser descartada como una simple piloto derrotada, me daba ventajas tácticas que nunca anticiparon. Dejaron de buscar amenazas porque creían que la amenaza había sido neutralizada. Esa suposición les costó todo. Hizo una pausa y luego continuó. La lección no es que todo piloto deba ser un soldado de operaciones especiales. La lección es que nunca debemos limitar nuestra comprensión de lo que las personas son capaces de hacer en función de su descripción principal del trabajo. Yo era piloto de combate, sí, pero también era alguien que se había entrenado para escenarios más allá del vuelo convencional. Cuando las circunstancias requerían capacidades más allá de mi cabina, las tenía porque me había preparado para posibilidades que otras personas asumían que nunca sucederían. La historia de Leila se convirtió en leyenda dentro de los círculos militares clasificados. La piloto que se dejó capturar específicamente para llevar a cabo una de las operaciones de sabotaje más audaces en la historia moderna de la Fuerza Aérea. Los nuevos pilotos que ingresaban a la aviación de combate escuchaban versiones susurradas de su misión. Aprender que la lucha no termina solo porque tu avión es derribado. Las capacidades van más allá del control de las aeronaves, y subestimarlas puede ser la ventaja táctica más valiosa que jamás se tenga. Porque a veces lo más peligroso que le puede pasar a un enemigo no es derribar a un piloto estadounidense. Es celebrar su captura sin comprender que la misión apenas comienza. Las fuerzas enemigas celebraron su captura hasta que apareció tras las líneas enemigas 72 horas después, tras haber destruido su centro de guerra cibernética, su nodo de mando de defensa aérea y su centro de comunicaciones en demoliciones coordinadas que paralizaron sus capacidades emergentes y demostraron que un piloto de combate estadounidense nunca es más peligroso que cuando se deja de considerarlo una amenaza. La transformación cultural desencadenada por la misión de Leila se extendió mucho más allá de las innovaciones tácticas en el entrenamiento de pilotos. A los 3 años de su operación, la Fuerza Aérea había reinventado radicalmente la forma en que preparaba a los aviadores de combate para todo el espectro de amenazas que podrían enfrentar. El antiguo modelo trataba a los pilotos como operadores altamente especializados cuyo valor terminaba cuando su aeronave era destruida. La nueva doctrina reconocía que los pilotos representaban importantes recursos de inteligencia, operadores tácticos y potenciales combatientes terrestres que necesitaban preparación para escenarios que se extendían mucho más allá de sus cabinas. El entrenamiento avanzado de supervivencia, evasión, resistencia y escape evolucionó para incluir módulos diseñados específicamente para el perfil de la misión de Leila. Los pilotos aprendieron no solo a evadir la captura, sino también a explotar las suposiciones del enemigo, realizar reconocimiento en instalaciones hostiles y ejecutar operaciones de sabotaje si las circunstancias lo exigían. El coronel Martínez, quien reclutó a Hila para la misión original, habló sobre la transformación durante su testimonio ante el Congreso sobre la preparación para el combate. La operación del capitán Turner demostró que nuestra comprensión previa de las capacidades de los pilotos era peligrosamente limitada. Los entrenaríamos para volar aeronaves excepcionales y luego asumiríamos que su contribución terminaría si esas aeronaves eran destruidas. Demostró que los pilotos con la preparación adecuada pueden llevar a cabo operaciones que antes requerían fuerzas de operaciones especiales dedicadas, pero quizás el impacto más profundo fue psicológico más que táctico. Todos los pilotos de caza que entraron en zonas de combate después de la misión de Leila lo hicieron sabiendo que ser derribado no significaba quedar indefenso, que la captura no significaba el fracaso de la misión y que su entrenamiento los había preparado para escenarios que iban mucho más allá de las operaciones aéreas. Las fuerzas enemigas, que previamente consideraban a los pilotos derribados como oportunidades de propaganda o fuentes de inteligencia, comenzaron a reconocerlos como amenazas potenciales que podrían estar realizando operaciones en lugar de simplemente evadirlas. Esa incertidumbre,
El conocimiento de que los pilotos estadounidenses capturados podrían ser más peligrosos que los infiltrados convencionales de operaciones especiales, precisamente porque nadie esperaba sus capacidades, cambió el comportamiento del adversario de maneras que mejoraron la supervivencia del piloto y el éxito de la misión. 5 años después de su misión, cuando fuerzas hostiles derribaron a otro piloto estadounidense durante operaciones de combate, abordaron la situación con extrema cautela en lugar de celebrar. Sus comunicaciones reflejaban un respeto renovado. Piloto estadounidense derribado. Proceder con protocolos de máxima seguridad. Asumió entrenamiento especializado y posibles capacidades de sabotaje. Ese piloto, que efectivamente había sido entrenado en el programa posterior a Lea, evadió con éxito la captura y fue rescatado después de 3 días, con la ayuda de fuerzas enemigas, tan concentradas en prevenir operaciones de sabotaje que crearon brechas en sus esfuerzos de captura. Leila Turner no solo había completado una misión imposible, sino que había cambiado la forma en que los enemigos veían a los pilotos estadounidenses derribados, la forma en que la Fuerza Aérea preparaba a los aviadores de combate y la forma en que los planificadores militares comprendían el amplio espectro de capacidades que el personal cualificado podía ofrecer cuando las circunstancias exigían excelencia más allá de su especialización principal. Porque a veces la contribución más valiosa no es la misión que completas. Es como esa misión transforma a todos los que vienen después de ti, creando capacidades y oportunidades que siguen salvando vidas mucho después de que tu propia operación termine. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.